Y efectivamente, entre los inmensos aprendizajes que estamos teniendo con la pandemia y la cuarentena, son situaciones en la vida que se nos aparecen, que no elegimos, y que implican un enorme desafío y para algunos también una buena oportunidad de salir de la adversidad, ¿no? Al principio fue una cosa terrible, después de a poco se empezó a organizar el trabajo, empezamos a armar una rutina del sueño, de la gimnasia, de la cocina, de la casa, nuevos hábitos después del estupor. Y todo eso nos demuestra que justo cuando sentimos que estamos en el peor momento, aparece una característica subjetiva, una capacidad de reinventarnos, de regenerarnos, que todos lo tenemos en distinta proporción y es lo que se ha dado en llamar resiliencia, que aparte de la definición correctísima que acaba de dar, también desde el latín quiere decir, resiliere, quiere decir rebotar y tomar impulso. ¿Qué quiere decir rebotar? Llegar al fondo del conflicto y no hundirnos, porque en una depresión llegamos al fondo y el fondo y el fondo y el fondo no tiene final. Pero la persona que tiene resiliencia toma impulso desde estar en ese fondo y sale. Y de eso se trata, ¿no? Y como vos bien decís, no es exclusivo, por supuesto, de la pandemia, porque es referido a situaciones de impacto. Todos los días tenemos contratiempos, y todos los días. Pero bueno, lo podemos resolver. Las situaciones que requieren de nuestra resiliencia son situaciones límites, son situaciones extremas, porque escapan a nuestra posibilidad racional e inmediata de resolverlo. Y ahí es cuando tenemos que hacer un proceso. Cuando no podemos cambiar la situación de inmediato, ahí comienza el desafío de nuestra fortaleza interior, ¿no? Entonces, teniendo 8 meses ya, más o menos, de este proceso, como decíamos el sábado pasado, ya de la nueva normalidad o anormalidad, ¿quién no ha pensado alguna vez, no sé cómo voy a vivir mañana, no sé, ya no tengo más ganas, estoy harto, aburrido, angustiado? A todos nos pasó un poco así. Sin embargo, fuimos sacando fuerzas. Uno dice, ¿de dónde la saqué? Pero bueno, uno se va reconstruyendo, va encontrándole la vuelta. Esa fortaleza interior es la resiliencia. Entonces acá vamos a los 7 pasos, a ver si estamos cumpliendo con todos o nos falta un poco o ni siquiera empezamos. El primer paso, digamos, es reconocer lo que nos pasa. Tomar conciencia de lo que estamos viviendo, de que es difícil, de que es doloroso, de que es abrumador el presente que tenemos. Tener conciencia, no desalojarlo de la conciencia y taparlo con otra cosa, no, mirar el problema. Segundo paso, una vez que lo miramos, tratar de asimilarlo. Eso no es así, deglutirlo y tragarlo, esto es una asimilación, se cocina a fuego lento. No es instantánea, lamentablemente. Es un proceso que uno lo tiene que ir rumiando, por así decir, primero con uno mismo, pero ¿qué hago? No me siento bien, ¿cómo resuelvo esto? No doy más, quiero salir, es peligroso. Bueno, ese proceso de asimilación de la realidad traumática es fundamental para nuestra reconstrucción, ¿no? Hay que darse un poquito de tiempo, porque recuerdo que es a fuego lento. Una vez que hemos asimilado, llegaría una etapa de aceptación de la nueva realidad no elegida, de ninguna manera, porque hay cosas en la vida que no se eligen y los llegan. Entonces, reconocer que no podemos cambiar determinadas cosas, que nos pasa como un tsunami por arriba, y que nuestra influencia es nula por más que nos enojemos, nos quedan 2 caminos. O nos damos por vencidos o lo afrontamos.
Desde luego quiero destacar, como lo hago siempre, que todo aquello que no aceptamos queda como sufrimiento adentro nuestro. No es gratuito. No es gratuito no aceptar la dura realidad. Queda adentro como sufrimiento que después puede transformarse en enfermedades de mayor o menor severidad. En el cuarto paso tenemos la red de contención, ¿no? Como en esto que estamos hablando, este enorme desafío del aislamiento, el confinamiento, el desgaste, la soledad, ¿no? Poder pedir ayuda, ser ayudados, contar con, por así decirlo, un equipo de salvataje. Pero ese equipo tiene que saber lo que nos pasa. No podemos estar esperando en una torre de cristal que nos llamen, porque todos tenemos cuestiones, ¿no? Tampoco tirar un mar de incertidumbres y de negativismo, pero poder acompañar, pedir, brindar. Por eso es muy importante el estar con el otro sin juzgar, para acompañar, para sostener. La quinta pata es tener alguna rutina a la medida del gusto nuestro, algo que hayamos perdido en el camino, bueno, por agobio, por la locura en la que vivíamos, por distintas cosas, y si tenemos un poquito más de tiempo, por pequeña que sea, no sé, quien le guste la jardinería, reconectarse con un libro, con la gimnasia, con pintar algo, lo que sea, va a darnos un poquito más de un entusiasmo que lo creíamos perdido y lo vamos a recuperar. No proponernos hacer cosas, llenar la agenda y aturdirnos. Simplemente algo que nos llene de creatividad y un poquito de bienestar. La penúltima es, además de buscarnos alguna cuestión, algún hobby, una cosa así, una meta importante y avanzar hacia eso, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para fortalecerme? Cada uno sabe si fortalece su creencia, si fortalece un vínculo, si se fortalece y se reconstruye a sí mismo. Eso realmente es muy importante poder hacerlo, porque inclusive hay personas que ya cumplieron un ciclo laboral y los sorprende este aislamiento sin un proyecto de porvenir, pues ahora se puede hacer mucho más que antes, siempre y cuando asimilemos y aceptemos que lo vamos a hacer online. Hay muchísimos cursos de lo que se nos ocurra. Es un portal al mundo si aceptamos esta nueva realidad. Por último, tenemos el accionar. ¿Esto qué quiere decir? Que uno puede tener un montón de cosas en la cabeza, pero si no pasamos al acto, va a quedar en la cabeza. No quiere decir enfrentar, porque el enfrentamiento es una palabra bélica que significa como una lucha. En realidad al dolor, a la adversidad, hay que atravesarla, hay que pasar por ese fuego, hay que caminar en esa angustia, y de ahí seguramente, si hemos podido lograrlo, vamos a salir lo más fuertes y renovados posibles de esa experiencia. Por eso yo te decía que la resiliencia tiene un poder transformador. Si hacemos todos estos pasos, vamos a salir renovados para reconstruirnos un poco mejor. Tampoco es un milagro, ni vamos a ser otras personas. Vamos a estar un poco mejor de lo que estamos. Entonces, eso a la vez nos prepara, Guilo, para las próximas experiencias que la vida nos vaya a deparar, que no sabemos. Pero a veces uno no elige, simplemente sucede, y que nos encuentre lo más fortalecidos posible.